Julia Muñiz. Julia Muñiz. Ustedes saben, señores, que la sociedad dominicana ha centrado su atención en un evento en el que una madre se quejaba de la intervención de una persona conocida, un joven actor, en el espacio vital de su hija, con situaciones que han quedado bastante difusas, pero que un programa muy visto convenció a buena parte de la población de que había un ilícito, y entonces la justicia no lo ha encontrado todavía el ilícito, y esto ha quedado en un marco de confusión. Se ha tornado bastante difuso la interpretación de esto. Y nosotros tenemos a Julia Muñiz, que es experta en derecho de familia, ha tratado el tema, lo ha estudiado, el tema de acoso, el ordenamiento jurídico que norma todo esto, y la hemos invitado para abordarlo, ¿verdad? Bienvenida, Julia. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor por primera vez estar en este espacio al que le doy bastante seguimiento. Gracias, Julia, bienvenida. Ciertamente, como señalaba Domingo, el caso en cuestión que involucra a un ciudadano de nombre Andrés Castillo, ha ocupado la palestra mediática por varios días, y a raíz de un no al lugar puro y simple otorgado por un juez el miércoles de esta semana, las redes están que arden. No es que nos llevamos de redes, no es que reaccionamos a lo que las redes digan, pero sentimos que es de sumo interés para la ciudadanía tocar este tema, sobre todo porque toda persona que es padre o madre, que tiene un niño menor de edad o una niña menor de edad, se ve y se proyecta en una situación similar, y por lo tanto se genera una legítima empatía con la madre de la menor, porque uno en el fondo se proyecta y me dice, ¿y si a mí me pasara? Entonces resulta que si no, a alguien le pasara, y ahí entramos a la pregunta directa, si a alguien le pasara, nos damos cuenta de que aparentemente tenemos un marco legal vigente, penal, que no contempla muchas situaciones y que no tipifican delitos que están ocurriendo actualmente en las aulas de la República Dominicana. Totalmente, Federico. No solamente eso, sino también que estamos viviendo en un problema de que como sociedad hemos normalizado ese tipo de situaciones también, porque muchas veces no nos damos cuenta cuando está pasando porque lo vemos algo normal y sin embargo no lo es. Mira, lo primero en el caso en cuestión que voy a hacer referencia, independientemente de sea o no estos nombres que tienen, es algo que lo vemos constantemente, y más yo que trabajo en el tema del área. Vemos un momento donde él le hace la llamada y lo que hace es que la instiga, la presiona y trata de, a través de un tipo de seducción, de una propuesta, llevarla a su terreno, y ella no accede. Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que se hace la denuncia se tipifica como acoso sexual, pero en nuestro ordenamiento jurídico el acoso sexual debe consumarse como tal. Entonces faltaron elementos para que se pudiera visualizar o se pudiese penalizar de esa manera. Es una tentativa. Lo que pasa es que no puede denominarse tentativa, porque si escuchamos el texto del diálogo, él no le habla en ningún momento de un aspecto sexual. Él no le habla. Él lo que le hace es que le dice, ven a un casting, y bajo la premisa y el supuesto de que si ella hubiese ido, hubiese podido haber pasado un hecho sexual, quizás, pero sobre una premisa de una suposición no puedes juzgar. Ahora bien, si en el momento en que esto sucede, el planteamiento que se hace es la instigación, la amenaza, el daño psicológico, y se enfoca desde el punto de vista de un abuso infantil, ¿no? A través de esta simetría de poder y del engaño, pues hubiese tenido otro tipo de rumbo, quizás, porque también habría que ver qué actor del sistema lo hubiese tocado, hubiese tomado el caso. Es lo mismo también cuando se lleva al tema de violencia de género. Llevarlo a violencia de género, en mi caso específicamente, si me hubiese tocado, yo hubiera sugerido llevarlo a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué razón? Porque no hubo, pues, como tal,
el hecho, no hubo el contacto, sino lo que hubo es el abuso como tal de incitarla a hacer algo en contra de sus padres, tomando en consideración que los menores no pueden tomar decisiones sin el consentimiento de sus padres. Pero lo que queda claro por tu exposición es que el delito como tal no se concluyó, no se realizó. Sí se realizó un tipo de delito, pero no específicamente al que se le tipificó. Claro. Porque nuestra legislación, exactamente, nuestra legislación no lo contempla de esa forma. Nuestra legislación no lo contempla. Si nosotros no vamos al caso como tal, claro que hubo un tipo de acercamiento y claro que hubo una intención de hacer algo incorrecto, pero nuestra legislación no lo tipifica. Entonces se ha cuestionado a los jueces y a nuestro sistema, pero tenemos que entender que la materia penal es muy técnica. Entonces, si el código no lo tiene tipificado y no se encuentran los elementos correspondientes, pues obviamente no podía llevarse una sanción como tal. Es decir, en el marco de tu juicio, ¿fue adecuada la sanción de excluir de responsabilidad al acusado? Lo que sucede es que a través del encauzamiento, sí. ¿Por qué? Porque se encauzó como acoso sexual. Si se hubiese encauzado como un tipo de abuso infantil a través de NNA, niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes, quizás hubiese tomado otro rumbo. Bien. El expediente. Pero en todo caso, el marco jurídico actual, vigente, sobre todo a la luz de que el presidente Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados señaló que en septiembre iba a ser prioridad el Código Penal, a la luz del marco jurídico penal, es insuficiente para los nuevos desafíos de la justicia en una época de bullying, en una época de acoso, en una época de tanta tensión para los niños, niñas y adolescentes. Totalmente. Nosotros tenemos una legislación extremadamente obsoleta para el giro que ha dado el mundo, principalmente el tema de las plataformas digitales, que han venido pues a exponer aún más a la niñez y sin embargo es un instrumento que no se tipifica. Para ponerte un caso. Entonces, nosotros tenemos un código de niños, niñas y adolescentes del año 2003, que también esto ha puesto en evidencia la necesidad de abrazarlo y de actualizarlo. Por ejemplo, ese código de NNA no te contempla el acoso escolar que se da día a día. Entonces, y que no necesariamente acoso sexual. Exactamente. Porque aquí, perdóname, que usted es la experta y es la que debe orientarnos. Aquí todo acoso se presupone sexual. Totalmente. Y hay una problemática dentro del marco de los actores. Aun cuando la ley habla de la violencia física, psicológica y sexual, el actor del sistema, si no ve el golpe o no ve la penetración, desconoce asumir la psicológica. Y eso es preocupante. Da mucho trabajo entender. Por ejemplo, ahora mismo esa niña, en ese caso en específico, tiene un trauma psicológico. Cuando tú dices el actor del sistema, estamos hablando de los jueces. Pero parece los fiscales, que son los primeros que de entrada tú trabajas. Pero parece que en la entrevista de cámara, en GESEL, no encontraron nada en la entrevista que se le hizo a la niña. No, porque ella no bajó, no iban a encontrar nada. Lo que pasa es que la niña, oiga lo que sucede ahí, don Domingo, y yo creo que todas las madres debemos emular cómo esa señora educó a su hija. La niña estaba entrenada. La niña no se dio. ¿Qué significa entrenada, Julio? Bueno, que sabe responder a este tipo de insinuaciones. O sea, que entre la madre y la hija hace tiempo hubo una conversación previa en la cual le dijo, mira, en la sociedad está pasando esto, y si pasa eso, reaccionas así. A la forma en que ella lo manejó, yo entiendo que sí, porque la niña está expuesta al mundo del artistaje y ese tipo de cosas. Entonces, no era la primera vez que ella iba a un casting y probablemente no era la primera vez que quizás se le acercaran. Ella había ido a otro casting. Recuerde que el acercamiento que él le hace es porque le dice que le está ofreciendo un papel en una película de corte internacional, sí, pero con un actor. La pregunta es otra. Ella había ido a otro casting, a un casting distinto al que él le estaba sugiriendo. Bueno, en ese caso en cuestión, yo no domino si ella había ido a otro casting, pero eso sí puedo entender que ella sí pertenecía, o sea, que le llamaba la atención el mundo de la producción, ¿no? Entonces, la forma en que ella contesta, se nota que es una niña que le han enseñado a poner los límites a propuestas. De hecho, grabó la conversación. Graba la conversación y le sigue el hilo conductor de lo que él va planteando. Otra niña, ahí pudieron, si hubiesen sido una niña en condiciones de
extrema vulnerabilidad o hubiese sido una niña que no se hubiese estado dando cuenta de la insinuación, coge un bulto y se va. Llama un Uber y se va. Porque todo lo que él le planteó ahí era extremadamente atractivo. Entonces, se nota que ya era una niña que había tenido esa conversación con su madre con relación al tema. De qué pasa cuando te hacen ofrecimientos de este tipo. ¿Y cómo tú valoras la suspensión realmente de la acusación al ponerlo en libertad? ¿Qué tú crees que va a pasar entonces? ¿Hay que modificar el código? ¿Hay que hacer algo? Es que hay que hacer una modificación porque es que aquí hemos hecho una sentencia, yo le denomino eso una justicia digital de estos jueces en muchos casos. Entonces ya hemos sentenciado al juez que dio la decisión basado en que si era un extracto social distinto. No, es que no habían, señores, suficientes elementos para una acusación de acoso. ¿Por qué? Pasa la Cámara de Gesell y aparte de todo está la conversación. ¿Qué otros elementos pudiesen haber sustentado el caso? No se materializó nada. Entonces, al no estar tipificado en el marco en que se hizo la acusación, pues obviamente no podía venir con otro tipo de sentencia. ¿Cómo anda el ejercicio de el derecho de familia en el marco de estos déficits normativos, de los déficits que usted observa en el código? Mire, el principal déficit que ahora mismo yo le pudiera decir, en mi caso, que soy litigante de ir a los tribunales, es la preparación del actor del sistema para recibir lo que usted le está planteando. Ya hay una predisposición, si usted va y entonces el planteamiento es, usted está en la barra de defensa de un hombre, ya hay una predisposición de que la mujer es la víctima de ese hombre en el marco de la separación. Si usted va en un planteamiento de un tema sexual, entonces el planteamiento es que las muchachitas saben más que antes. Y que eso, que no se puede ver solo así, doctora, espérese. Entonces, no hay que empezar a acabar de entender que independientemente que sepan mucho, no sepan mucho, sea en teoría o sea en práctica, dentro del marco de la ley siguen siendo menores de edad en condición de vulnerabilidad, independientemente de cualquier extracto social. Los hechos son los hechos. Totalmente. Entonces, hay predisposiciones que son preocupantes. ¿Usted me entiende? Entonces, al final del camino tú dices, bueno, ¿qué ejemplo a veces incluso hasta estamos mandando? Yo me sentí bastante indignada cuando yo vi a un artista muy famoso, reconocido, que le cambiaron la medida de coerción y está en un proceso de investigación, hizo un concierto y bajó en un helicóptero con todo, bueno, un montaje. Eso costó $500,000. En ese momento, al otro día, había que llamarlo y cambiarle otra vez la medida de coerción. ¿Por qué? Porque ¿qué mensaje tú le estás mandando a la juventud? Coincidencialmente ese viernes antes yo había estado en Nigua con unas niñas hablándoles del tema de la trata y ellas me mencionaron el caso de él. Me dijeron, no, ya él está suelto. Digo, no, él no está suelto, él está en investigación. Ya usted sabe que cuando ellas vieron eso el domingo. No, pero se le mandó a él el mensaje que enviaron a la sociedad es que ellos son intocables y que están en una cápsula, ellos viven en una cápsula de impunidad absoluta. Bueno, el día que le estaban pasando la medida de coerción, otro artista, denominado el líder, Top of Point, algo así, le decían, él decía que era una injusticia lo que estaba pasando, y le decían, pero es que son menores de edad, y él alegaba que sabía mucho. Bueno, en conclusión, él lo que dijo que la ley había que cambiarla. Sí, es que en definitiva que hay un déficit. Acomodarla a la vulnerabilidad de saber que por 300 pesos, con lo que una familia come, entrega una niña. Exacto. De que todavía, es verdad, se eliminó el matrimonio infantil, pero todavía usted se va a los zonas vulnerables y usted ve un papá que va y lleva a la niña de 11 y 12 años y le dice, que me pasó incluso a mí misma con un cliente, esta muchachita de mis riñones, yo no la puedo mantener, yo se la traje. Mire, aquí a mí me han llegado muchas informaciones y denuncias de maltratos en colegios de élites por parte de profesoras y profesores, incluso por razones puramente derivadas de distorsiones de carácter. O sea, una profesora que acosa a una niña porque es brillante.
Yo fui víctima de acoso, pero ya yo estaba muy viejito. Un profesor me maltrató en la universidad y yo le dije, bueno, si yo no me gradúo, yo te mato. Y me gradué. Oye, ya pasaron 20 años, ya prescribió eso. Él no lo dijo. Bórrenlo. Ya prescribió eso. Pero fue en la universidad. Y yo lo dije, yo me gradué. Yo se lo dije a él. Me expulsó del aula. Y yo le dije, bueno, tú das 3 materias aquí, si yo no me gradúo, yo termino contigo. Y se resolvió el problema. Bueno, mire, ¿qué hacer? ¿Qué usted le recomendaría, por ejemplo, a una madre que tiene su niña que llega gritando a su casa porque la profesora la hostiga, porque ella es muy buena estudiante, sobresale entre todas y la profesora no acepta de manera cognitiva esa realidad? Sí, porque realmente en el mundo de la educación ha mutado mucho y ahora el estudiante desafía con el conocimiento al maestro y el maestro no lo tolera. Eso está sucediendo bastante en todos los sectores como tal. Mire, fuera de cámara usted hace un análisis que yo creo que es la raíz de donde parte todo y es la familia. Hay que fortalecer y trabajar la autoestima de nuestros niños para que puedan aprender a lidiar. ¿Por qué razón? El agresor viene siempre de un círculo de agresiones, o sea, él ha sido víctima previamente de agresión y va buscando las víctimas hasta que encuentre el vulnerable que responde a esa agresión. Entonces con ese es que él desarrolla la dinámica. El bullying o acoso suele ser silente. Es algo que no se nota hasta que no explota la problemática como tal. Entonces, el punto de partida siempre será el hogar. Fortalecer y sentarte y decirle, mira, es que tú vales por esto, ¿qué te está pasando? Yo estoy aquí contigo, pero no un día. Los padres hoy en día ambos salimos a trabajar y estamos menos tiempo presentes, pero también tenemos instrumentos para poder estar más con ellos. Entonces, definitivamente, esta problemática, su punto de partida, su punto final, arranca en el hogar. Sí, y frente a la realidad, como dice Héctor Guerrero Heredia, frente a la realidad real de que la institución llamada familia, la institución social llamada familia, se ha desgranado, que no existe, ¿qué alternativa usted concibe para poner en manos o del Estado o de la individualidad o del padre, si es un solo padre el que esté en el hogar? ¿Qué alternativa frente a eso? Bueno, mire, el desmembramiento de la familia yo entiendo que viene desde hace años, desde la época en que el padre los padres migraban y los hijos se criaban con los abuelos. Ya eso hace tiempo que viene en un proceso, ¿no?, de deterioro. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos nosotros que entender? El ecosistema en que marcan los niños. Su principal responsable es el Estado, que tiene que crear estas políticas que permitan, ¿no?, guiar los procesos vinculados a la niñez. Incluso vemos que hasta el Estado tiene las competencias de quitarle un niño a una familia en el momento en que sus derechos están siendo vulnerados. Sí, claro. Entonces, luego de eso, el otro ecosistema que nosotros tenemos que entender es que también la responsabilidad es social. Vemos a veces situaciones con niños y volteamos la cara, porque ese muchacho no es mío, yo no tengo que ver con eso. No. Los niños nos pertenecen a todos y la sociedad tiene un rol preponderante para poder colaborarle al Estado en este proceso. Y por último, hay que destruir el constructo de que los niños son el futuro. Y eso pasó, los niños son el hoy. Hay que trabajarlos el día a día, porque siempre antes se trabajaba para mañana. Pero ya con estos dispositivos digitales, a veces saben, como mismo decimos, saben más que uno. Entonces, a ellos hay que trabajarlos para hoy. No, pero que además el niño no es el futuro, porque el niño está desarrollando su vida en el presente. Ese es el disparate más grande que se ha construido en términos conceptual. El niño es hoy, mañana será el adulto, el adolescente, y después será otra cosa. Esos son de las frases hechas o de las frases refugio que la ignorancia ha construido para no tener que activar el cerebro a profundidad. Que enfrentarlo en el presente. Los tabús sociales. Por ejemplo, ¿qué problemática nosotros tenemos? Los embarazos en las adolescentes. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a solucionar? Cuando el principal tema es que es biológico y hormonal.
Cuando el segundo tema radica en que aquí arriba estamos el 3% de la población, pero la realidad social es que están viviendo en una casita 2x2 y la habitación la separa una cortina de la cocina y la letrina está afuera. Esa es la realidad de la niñez. Y la letrina no lo separa del vecinito. Entonces, claro, cuando de los depredadores que hay por ahí. No, peor todavía, que a veces duermen en el catre al lado y ven a los padres teniendo relaciones sexuales. Así es. Otra vez, o los padrastros. O ahí es donde entra el tema también de que empiece ese proceso. Entonces, tratar de luchar con las mismas herramientas que hemos luchado hasta ahora con relación al embarazo en adolescentes, vamos a seguir perdiendo la batalla porque eso no funciona. Claro. Construimos la realidad para que ellos desarrollen el fracaso y después queremos impugnar el fracaso. Bueno, gracias, doctora. Muchísimas gracias, Julia Muñiz. Mire, nosotros vamos a invitarla con cierta frecuencia. Muñiz Uberví, porque es una asociación de... Sí, pero me han puesto en esta silla y si entonces el jefe de este programa yo creo que no me va a dejar volver. Ya él no está aquí a partir de ahora. Ah, ok. A partir de ahora. A partir de ahora. No, sí, a partir de ahora no está. Porque además, él visita a veces, pero vamos a ir reduciendo la visita de él aquí. Hasta convertirlo en Héctor Guerrero Heredia, que tiene impedimento de entrada a este edificio. Acuérdese lo que le dijo en el último programa, que no todo el mundo tiene para pagarle a él. Él dijo eso. yo lo vi. Pero aquí le pagábamos mucho. Pero su impedimento de entrada es por otra razón, muy cercana a la de Ricardo Nieves. ¿Usted sabe cuál es? No, dígame cuál es. La traición. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.